al 15. Colosenses capítulo 2, verso 11. Espero que todos puedan leer en su Biblia, porque esta palabra es de parte del Espíritu Santo, este momento para ti. Es una palabra para ti. Dice así, hablando de Cristo, dice: además, en Cristo fueron ¿qué? Circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión, que consiste en despojarse ¿de qué? Del cuerpo pecaminoso. Esa circuncisión la efectuó ¿quién? Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él. ¿En dónde? En el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos ¿qué? Algunos pecados, todos los pecados, y anular ¿qué? La deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las autoridades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Es muy profundo lo que está diciendo Pablo aquí. Es muy profundo. Está diciendo que la señal del pacto de nosotros con Él, ¿dónde está? En el bautismo. Si en la antigüedad fue en la circuncisión, ahora es ¿en dónde? En el bautismo. Es donde hacemos un pacto con Dios. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús por inmersión, hemos hecho un pacto personal con Dios. Y en ese pacto, en esa circuncisión que hace Cristo, es despojar el cuerpo pecaminoso, lo que dice ahí la palabra. Esto es muy importante que lo entendamos. Despojar el cuerpo pecaminoso. ¿Quién de aquí no batalla con tentaciones? ¿Quién de aquí no batalla con su cuerpo? ¿Quién de aquí no batalla con el pecado? Seguimos en el cuerpo, pero está diciendo aquí que Cristo está operando una circuncisión en el corazón y está despojando el cuerpo pecaminoso. Esto es importante que lo entendamos, porque aunque seguimos en el cuerpo, Dios nos va a dar el poder, por el pacto que le está haciendo, nos va a dar el poder para poder vencer al pecado. Y esto es algo muy grande, el poder para vencer el pecado. Desde el libro de Jeremías y otros profetas estaban profetizando que iba a venir un nuevo pacto. Y ese pacto está escrito también en el libro de Hebreos. Y dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré en el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese es el pacto. El pacto del que está hablando el escritor de Hebreos es un pacto muy poderoso. Es una acción muy poderosa que hace Dios.
Esto no es humano, esto es divino. Dice yo, dice el Señor, puedo yo ver al Señor diciendo, yo el Señor pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Esto es algo muy grande. Esto es algo que hace Dios en un pacto. ¿Con quién hace el pacto? Con el que cree. El que cree en las bendiciones de Dios, el que cree en vivir una vida delante de Dios, el que cree en vivir en integridad. Yo quiero vivir en integridad, yo quiero vivir delante de Dios. No es que seamos perfectos, pero yo quiero, porque el bautismo, ¿sí? No es que la carne desaparece. El bautismo es la aspiración de una buena conciencia para con Dios. Amén. Que tú quieres estar bien con Dios, que tú quieres tener una buena conciencia para con Dios, que tú quieres agradar a Dios, que tú te vas a esforzar por agradar a Dios, que tú dices, Señor, dame el poder para sujetar la naturaleza pecaminosa, porque tú con tu poder puedes hacer que el cuerpo de pecado muera en mí, muera en mí. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios en Cristo Jesús, que cuando nos unimos a Cristo en el bautismo, nos unimos, esta es la simbología, nos unimos en su muerte al ser sepultados por agua, y nos unimos en su resurrección al ser levantados para andar en vida nueva. El viejo hombre queda ahí. Si alguno está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Un nuevo hombre, una nueva mujer. Pero no es por tu fuerza, no es porque tú digas, con mi fuerza de voluntad lo voy a lograr. No, es porque tú dices, yo creo, yo le creo a Dios. Yo creo que Cristo es mi Salvador, que murió en la cruz por mis pecados, que resucitó el tercer día, que está a la diestra de Dios Padre y que está intercediendo por mí. Esa es mi fe, y en esa fe haces un pacto con Dios, y Dios escribe sus leyes en tu mente y en tu corazón para que le obedezcas. Ese es el poder del pacto, su Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos que hablar de poder. Si vamos a hablar de poder, tenemos que hablar del Espíritu Santo. Mira, hay mucha gente que busca poder en la santería, hay mucha gente que busca poder en la adivinación, gente que busca poder en tantas cosas, en constelar, y andan buscando gurús. Pero si de veras quieres poder, el poder está en Cristo Jesús. El poder está en nuestro Dios, y el poder está en el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Ese es el poder sobre todo poder. Por eso Cristo los exhibió a todas las autoridades y potestades del demonio, las exhibió. ¿Por qué? Porque Cristo murió por tus pecados y mis pecados. Y esa acta que nos era contraria, es necesario que sepas que lo que está hablando aquí Pablo está diciendo, el acta que nos era contraria. Hay actas que Satanás escribe cuando tú cometes pecado. Dice, esta acta aquí, fulano de tal hizo esto, dijo esto, y ahí lo tiene Satanás, porque Satanás lo quiere cobrar, te lo quiere cobrar, porque la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Él quiere destruirte, quiere cobrar. Pero entonces Cristo viene y paga por nuestros pecados en la cruz, y dice, todos los que crean en mí ya no deben nada. Ese es el pacto, libres de culpa. Y esa es una realidad que tenemos que creer para poder vivir libres de culpa. Qué hermoso es vivir libres de culpa y decir, Cristo ya pagó.
Esa acta de decretos que escribió Satanás, Jesucristo la tomó y la anuló y la clavó en la cruz y dijo: ponle tu nombre. Y dijo Jesús: fulano ya no te debe nada, ya lo pagué yo con mi sangre. El acta de decretos ha sido clavada en la cruz gracias a nuestro Señor Jesucristo, para que tú vivas en libertad. Una vida nueva en Cristo Jesús. Estamos hablando de fe en Cristo Jesús. Eso fue lo que habló Abraham, de fe. ¿Le creo o no le creo? Si le creo, voy a vivir delante de Él y voy a vivir en integridad. Si no le creo, yo sigo viviendo como yo quiera, como yo me imagine que es la vida, como yo crea que es lo mejor, como yo crea que es lo que me conviene. No, lo que te conviene es obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que nos conviene a todos. Jesucristo se acercó a los discípulos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer lo que les he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estas palabras las dijo Jesucristo resucitado. Resucitado, dice: ya todo poder se me ha dado. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Ahora vayan y hagan discípulos a todo el mundo y bautícenlos y enséñenles. ¿Por qué es importante entender lo que está diciendo Jesús? Está diciendo que todos los que crean van a ser discípulos. ¿Qué hacen los discípulos? ¿Qué hacen los alumnos? Estudian, aprenden, mejoran. Entonces, aquí está diciendo: bautícenlos y enséñenles. Enséñenles a guardar mi palabra. El bautismo, algunos lo confunden con una graduación. No, el bautismo no es una graduación. El bautismo es el inicio de una vida nueva en Cristo Jesús. Una vida nueva con un pacto con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el bautismo. Es el inicio. Te estás inscribiendo como discípulo de Cristo. ¿Hasta cuándo vas a estudiar? Toda tu vida. Porque la medida que tú tienes que alcanzar es la medida de la estatura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús. Entonces toda la vida estamos aprendiendo de Él. Amén. Toda la vida. Por eso es importante que nos sepamos discípulos. Y aquí te vamos a enseñar. Estamos enseñando la palabra de Dios. La palabra bautismo viene del griego baptein, así como se oye, y significa sumergir. Bautismo significa sumergir. Esta palabra griega la usaban cuando teñían ropa. Cambiaban de color la ropa o la teñían para que agarrara un color. Tenían que sumergirla en el tinte con agua toda y luego sacarla. ¿Está claro lo que es bautismo? Es sumergir. Ahora, ¿quién se bautiza? ¿Quién se debe bautizar? Todo el mundo se puede bautizar, pero ¿quién se debe bautizar? Los que se deben de bautizar son los que crean. Por eso dijo Jesús en Marcos 16:16, dijo: el que crea y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno,
Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Estamos hablando de poder. Estamos hablando de poder. ¿Quién se va a bautizar? El que crea. El que crea que Jesús es el Señor. El que crea que Jesús es el Hijo de Dios. El que crea que Cristo murió por sus pecados. El que crea que Cristo es su maestro. El que dice: yo quiero ser un discípulo y voy a andar delante de Él y voy a tratar de vivir en integridad. Amén. Amén. Ese es el discípulo, es el que se debe bautizar. Está haciendo un pacto. Amén. Es un pacto y se sella en el bautismo. Entonces, si el que se bautiza tiene que creer y tiene que decir: quiero ser discípulo, y tiene que arrepentirse de sus pecados, entonces, ¿un bebé es correcto que se bautice un bebé? Porque el bebé no te puede decir que cree, que quiere ser discípulo y que se arrepiente. A mí me bautizaron de bebé. Yo creo que a muchos de nosotros nos bautizaron de bebé, pero me bautizaron, yo no me bauticé. El Señor está diciendo: vamos a hacer un pacto. ¿Tú harías un pacto con un bebé? El bebé no te va a entender, pero un adulto sí te entiende. Jesucristo se bautizó a los 30 años y nos pone ejemplo. Y está diciendo que nosotros, entonces ya cuando yo tuve conocimiento, que tuve fe, que yo escuché el Evangelio, yo dije: yo quiero. Y entonces me bauticé a los 12 años de edad. Ahora, el bautismo es una señal de algo interior, es una manifestación exterior. O sea, como yo ya creo en Cristo, yo quiero manifestar que creo en el bautismo. Es una identidad también. Yo me identifico con Cristo 100%, me identifico con Cristo. ¿Tú te identificas con Cristo? Ese es, yo me identifico en el bautismo con Cristo, pero también lo hago público porque no me avergüenzo de que me identifiquen con Cristo. Lo hago público, no me avergüenzo de Jesucristo y me da identidad como cristiano. ¿Eres cristiano? Sí. Y con mucho gusto. Y con mucho gusto. Entonces, Jesucristo da esta instrucción también ya resucitado. Dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén y a todo el mundo. Cuando venga sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y cuándo viene el Espíritu Santo? ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Hechos 2:38. Hechos 2:38 es un verso que se deben de aprender o ubicar. Hechos 2:38. Arrepiéntanse, dijo Pedro, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Y para qué más? Para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué se recibe en el bautismo? Dos cosas: perdón de pecados. Imagínate el gozo que debemos de sentir cuando nos bautizamos. Perdón de pecados. Gracias, Señor Jesucristo, por morir por mis pecados. Y ahora tú me perdonas mis pecados. Pero también vas a recibir ¿qué? El Espíritu Santo. Y Cristo había dicho que recibirás ¿qué? Poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Entonces, una persona que se bautiza es una persona libre y es una persona de poder.
Y todas las señales maravillosas que está diciendo Marcos 16 se cumplen en el poder del Espíritu Santo. Entonces tú vas a orar por los enfermos con esa fe en Cristo Jesús. Pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. La sanidad o el don de sanidad o que alguien sane no es algo exclusivo del pastor o de los ancianos o de tu líder de NE. Es algo que pertenece a los cristianos que hacen un pacto con Jesucristo. Amén. Hace poco habló conmigo un señor que vino de otra ciudad a visitar aquí, y cuando escuchó esto, él estaba batallando con la salud de su esposa. Su esposa se enfermó de la columna vertebral y tenía unos dolores tremendos. Ella no se podía estar acostada, sentada, parada. La llevó con médicos, la llevó a acupuntura, la llevó a muchos lugares. Y cuando oyó esta palabra, que él podía poner la mano sobre los enfermos y que estos sanarían, un día, estando él orando en su casa, estaba pidiendo a Dios: Señor, yo creo esa palabra, yo lo creo. Y ya han orado muchos por ella, y ya lo han visto doctores en la Ciudad de México, los especialistas, y mi esposa no sana. Y se levantó de madrugada y puso su mano sobre su esposa y empezó a orar: Señor, yo creo que ella va a sanar, porque estoy orando por ella, estoy poniendo mis manos sobre ella. Acabó de orar por ella y se fue a recostar en un lado de ella. Y en la madrugada voltea y no está su esposa. Y se asusta y dice: ¿qué pasó? Y regresa la esposa y dice: ay, es que fui al baño. Dice: pero tú no te puedes levantar. Todo ese dolor que tienes, no te puedes ni levantar ni mover. Siempre necesitas ayuda para ir al baño. Y dijo: pues no sé qué pasó, ya no me duele. Y desde entonces ella es sana. Le damos la gloria, la honra y la alabanza a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la fe. Hay poder en el Espíritu Santo. El bautismo es la señal de la certeza de las promesas de Dios. El bautismo es la señal de las promesas de Dios. Estamos seguros. Ahora, ¿qué deben hacer los que se bautizan? En Hechos 2:41 y 42 dice: bueno, los que recibieron el mensaje se bautizaron, se unieron a la iglesia como 3,000 personas ese día, y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. 4 cosas. Un cristiano bautizado debe practicar 4 cosas. Se mantenían firmes en la palabra de Dios. ¿Cómo se mantenían? Firmes. ¿Qué quiere decir eso? Eran constantes. Siempre estaban aprendiendo de la palabra de Dios. No estaban diciendo: no, este día no voy, mejor hago otra cosa. No, este día no porque tengo visita. No, este día no porque no me quiero levantar. No. ¿Estaban qué? Firmes en la palabra de Dios.
Yo les decía que un domingo se les puede caer su animal en un pozo, tienen que sacarlo, pero no que cada domingo se les caiga un animal en el pozo. Tenemos que ser firmes, fieles, estar alabando a Dios, estar estudiando la palabra, estar cantándole, adorándole, glorificándole, porque aquí baja la bendición de Dios. Cuando tú le cantas a Dios, hay poder. Cuando tú adoras a Dios, hay bendición. Cuando tú pides a Dios sanidad, baja la sanidad. Cuando tú le pides a Dios dirección, te guía. ¿Sí o no? ¿Cómo hay que mantenernos? Firmes en la palabra de Dios. Ahora tenemos NEs. Hay gente que me pregunta: ¿cuándo nos reunimos aquí en la iglesia entre semana? Le digo: no nos reunimos aquí. No, pero si, entonces no hay reunión. Sí hay reunión. ¿Dónde? En las casas. Tenemos NEs. La palabra de Dios dice que se reunían en el templo y en las casas. Y en las casas estamos allí reunidos una vez a la semana. Si tú no te reúnes en un NE, pregunta a los edecanes, a nosotros, pregúntanos dónde te queda un grupo pequeño más cerca de tu casa, y ahí te puedes conducir. La segunda cosa con la que ellos se mantenían firmes era en la comunión unos con otros. Mira, aquí tal vez es imposible que nos conozcamos todos, pero en el grupo NE, allí hay familia. En el grupo NE puedes decir: me duele la cabeza, oren por mí, tengo migraña, o me duele la espalda, o quiero que oren por mi hijo, o quiero que oren por mi hermano. Y Dios hace milagros. En los grupos NE se mantenían en la comunión unos con otros. Si tú eres discípulo, busca un NE y reúnete. En el partimiento del pan era la tercera cosa. Después de la reunión hay que comer algo, ¿no? Aunque sea frijoles, lo que haya, unos tacos, un cafecito, aunque sea con un panecito. Estar a gusto, comiendo, conviviendo, comunión unos con otros, qué hermoso. Y también en las oraciones, orar juntos. 4 cosas: estudiar, comunión unos con otros, partir el pan y también la oración. Partimiento del pan también es celebrar, como hoy que estamos de gala porque tomamos la comunión del Señor. El Señor nos invita a su mesa también. Qué hermoso hacerlo en memoria de Cristo. Somos una comunidad diferente. Aquí en Pachuca, los que creemos en Cristo, somos una comunidad diferente, ¿no? Nos gusta cantar. Todos los domingos cantamos al Señor, oramos, recibimos milagros, recibimos bendición, queremos predicar el Evangelio. Ahora este 17 de mayo es una oportunidad. En el Gota de Plata, ve para gozarte en el Señor, ve para gozarte con el concierto, ve para celebrar los 30 años, pero lleva un invitado, 2 invitados que no conozcan de la palabra de Dios, que no sean cristianos, para que reciban la bendición y que un día ellos hagan un pacto con Jesucristo. Amén. Vamos en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Por eso Cristo dijo: les conviene que me vaya, porque va a venir el Espíritu Santo a cada uno de ustedes.
Recuerda que si tú hiciste un pacto con Jesucristo, tienes poder. Usa ese poder. Úsalo en oración por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por tu economía, por conocer más de Dios, por parecerte más a Cristo, pero ora con poder. Amén.